Las expectativas que generó el joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se han quedado muy por debajo de lo que la gente de El Salvador esperaba. Al inicio de su administración trató con mucho respeto y consideró un líder ejemplar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En plena contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, marcó su distanciamiento político y prácticamente acusó de irresponsable a López Obrador por no tomar las medidas restrictivas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. En este escenario se da a conocer una investigación del periódico estadounidense The New York Times, en donde prácticamente describe lo que está pasando en El Salvador y la mala gestión que ha tenido el presidente salvadoreño en el contexto de lo social, lo político y lo económico. Pasó a ser un presidente, dice esta investigación, de mano dura, en donde parece no escucha al pueblo salvadoreño y va por delante sus intereses políticos y económicos. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México y el Mundo, que le des una manita arriba para que esta información le pueda llegar a más personas si te parece correcto, y no te olvides de darle a la campanita para que inmediatamente te llegue la notificación cada vez que se suba un nuevo video. Esta información vale la pena rescatarla, mostrarla, discutirla, analizarla y desde luego te voy a ir exponiendo lo que dio a conocer el diario estadounidense The New York Times sobre lo que está pasando en El Salvador. Y bueno, vale la pena que podamos nosotros tener este contexto. Nayib Bukele, el joven presidente que prometió cambiar El Salvador, gobierna con mano dura. El mandatario ganó las elecciones al presentarse como un líder transformador que haría avanzar al país. Sus críticos dicen que ahora, al apoyarse en el ejército, se parece a los autócratas del pasado, algo bastante pues lamentable, esto que está viviendo el joven presidente de El Salvador. Y es que los salvadoreños se la jugaron cuando eligieron como presidente a Nayib Bukele. Era un político con poca experiencia, un millennial que dirigió su campaña principalmente en las redes sociales y que ofreció pocos detalles concretos sobre cómo gobernaría. Aún así, los votantes en El Salvador lo llevaron a la presidencia con la esperanza de un cambio que mejoraría sus vidas en un país que durante mucho tiempo ha sido afectado por la corrupción y la pobreza y que tiene una de las tasas de fallecimientos más altas del mundo. Pero las medidas que Bukele ha tomado en los últimos meses han hecho que muchos salvadoreños, entre ellos abogados, líderes empresariales, defensores de derechos humanos, periodistas y otros más, sientan temor ante la posibilidad de que su gobierno sea un retroceso hacia el tipo de liderazgo autoritario que el país derrocó luego de librar una guerra civil. En febrero, Bukele llevó soldados al Congreso para intimidar a los legisladores con el fin de que aprobaran un proyecto de ley. Al mes siguiente, no acató las órdenes de la Corte Suprema de que dejara de usar el ejército en los operativos de detención de los infractores de la cuarentena. Más tarde, abogó por el uso de la fuerza letal en una ofensiva contra las pandillas criminales que aumentan la tasa de homicidios en el país. El mismo presidente se apoya más en los militares y en la policía y de repente estos cuerpos nuevamente vuelven a ejercer un papel represivo, dijo Luis Coto, un sacerdote que lidera una parroquia de 15,000 miembros en el centro del país. Estamos dando marcha atrás, retrocediendo a lo que fue el tiempo de la guerra. La elección de Bukele, de 38 años, hizo a un lado a los dos partidos políticos que se habían alternado en el poder desde el final de la brutal guerra civil de El Salvador de la década de 1990. Cuando declaró su victoria, vestido con un pantalón de mezclilla y una chaqueta de cuero, Bukele dijo que el país había pasado la página a la era de la posguerra. La mayoría de la población, cansada de la violencia, continúa apoyándolo y tiene altos índices de aprobación. El equipo de Bukele declinó hacer comentarios para este artículo que está publicando el diario estadounidense The New York Times, pero sus decisiones recientes han sacudido la frágil democracia del país. Cuando la legislatura tardó en aprobar fondos adicionales para el ejército en febrero, Bukele llevó a soldados armados y a policías hasta los pasillos de la Asamblea Legislativa
para presionar a los congresistas a actuar. La medida provocó una crisis constitucional y revivió los recuerdos de las dictaduras militares que gobernaron al país durante casi medio siglo. Al siguiente mes desplegó al ejército en las calles para hacer cumplir una de las cuarentenas más estrictas de la región con el fin de evitar la propagación del COVID. Soldados y policías han encerrado a miles de personas en centros de contención por no cumplir con la cuarentena y los mantienen confinados en esas instalaciones durante semanas. La Suprema Corte dictaminó que las detenciones eran inconstitucionales y le ordenó a Bukele que las suspendiera, pero él se negó. 5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños, dijo Bukele en su cuenta de Twitter sobre las resoluciones de los jueces. La sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas. Luego, en abril, una oleada de asesinato destrozó la relativa paz que había prevalecido en el país desde el inicio de la pandemia y puso en duda uno de los logros más importantes de Bukele, reducir la violencia. En respuesta, autorizó a la policía y al ejército a acabar con la vida de miembros de pandillas si fuera necesario, con un tuit en el que decía: el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. El gobierno también publicitó una serie de medidas destinadas a castigar a los miembros de las pandillas que se encuentran encarcelados, al publicar fotos que muestran el duro trato que reciben por parte de las fuerzas de seguridad. Una imagen mostraba a cientos de prisioneros amontonados en el suelo, con las cabezas afeitadas y presionadas una contra la otra, mientras los guardias los vigilaban con armas semiautomáticas. La escena no respetaba la regla de distanciamiento social que el Estado está aplicando de manera estricta en otros lugares. Hay una humillación en el acto de tenerlos a todos semidesnudos, obligados a tocarse a la vista del público, dijo José Miguel Cruz, experto en delincuencia organizada salvadoreña en la Universidad Internacional de Florida. Bukele también anunció que se ubicará pandilleros rivales en la misma celda y que sellará las celdas con láminas de metal soldado. Estarán adentro en lo oscuro con sus amigos de la otra pandilla, tuiteó. Según los expertos de seguridad salvadoreños, revertir la política de segregar a los miembros de las pandillas envía un mensaje claro. Es una invitación para que se acaben entre sí, dijo Cruz. Abogados salvadoreños, consorcios empresariales y destacados grupos de investigación han condenado las acciones del presidente. Muchas personas de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales advirtieron que Bukele se estaba inclinando hacia una dictadura. Dos de los principales congresistas demócratas que forman parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribieron una carta al presidente salvadoreño en la que condenaban las imágenes innecesariamente degradantes de las cárceles del país. Quienes lo alabaron en su momento, quienes confiaban en él en su momento, ahora están comprendiendo que estamos frente a un gobernante autoritario, irresponsable e inmaduro que puede traer un daño irreparable al país, dijo Celia Medrano, una activista salvadoreña del grupo de derechos humanos Cristosal. El gobierno de Donald Trump se ha quedado callado. En una conferencia de prensa reciente, Michael Cossack, el secretario de Funciones a cargo de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que el desafío de Bukele a la Corte Suprema equivalía a diferencias de opinión sobre el mejor modo de manejar los temas de cuarentena y distanciamiento social, y destacó los índices de popularidad extremadamente altos del presidente. Las encuestas muestran que más del 85% de la población apoya al presidente, cuya postura de mano dura contra el crimen es popular entre los salvadoreños que sufren a causa de las pandillas. En Cojutepeque, una ciudad que durante mucho tiempo ha sido un bastión de la derecha, muchos residentes dicen que están contentos con la forma en que el gobierno trata a los miembros de la delincuencia organizada. Las familias han sido golpeadas por la violencia, dijo Coto, quien dirige una parroquia en la ciudad. La gente dice, bueno, está bien que se acaben si quieren. Coto, de 69 años, dijo que los feligreses estaban hartos de los dos partidos que ocuparon la presidencia durante décadas, malversaron dinero y no lograron que el país fuera más seguro.
Tres expresidentes del país han sido acusados de corrupción y uno de ellos recibió una condena de 10 años de prisión. El sacerdote dijo que el pueblo confía en Bukele, quien fundó su propio partido político llamado Nuevas Ideas y triunfó con el eslogan "El dinero alcanza cuando nadie roba". Además, el gobierno les otorgó $300 a las familias afectadas por la pandemia y ha hecho entregas de alimento gratis en ciudades pobres como Cojutepeque. Tiene carácter mesiánico, el carácter de salvador de una situación en la cual casi la mitad de la población es pobre, dijo Cotto. La gente no va a criticar la represión del gobierno. Aún así, la presencia constante de soldados armados ha inquietado a la ciudad, dijo Cotto. Un sábado a finales de marzo, después de misa, él y otro sacerdote llevaron en auto a una mujer a su casa. En el camino de regreso, un grupo de militares los paró e interrogó y los amenazó con detenerlos por violar la cuarentena. Nos llenaron de mucho miedo porque pensábamos que nos iban a llevar a un lugar de contención, dijo Cotto, quien agregó que intentó explicar la situación a los oficiales armados. Al final, los soldados los dejaron ir con una advertencia. El sacerdote no ha salido de la iglesia desde entonces. Así está el panorama allá en El Salvador con este joven presidente Nayib Bukele, pues que sin duda alguna, pues sus índices de popularidad son correctos, son buenos para un presidente que pues ha vendido la idea que acabará con la violencia y que le dará al Salvador una nueva ruta hacia el futuro. En este escenario, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues se ha mantenido al margen hasta el momento de esto que está ocurriendo en ese país centroamericano, que es uno de los países de donde salen muchos migrantes para tratar de llegar a suelo estadounidense. Y bueno, ha sido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha servido como muro de contención en la frontera sur entre México y Centroamérica para impedir ahí el paso de los migrantes centroamericanos, entre ellos los salvadoreños. Así el panorama en esta parte del planeta. Te invito a que te suscribas y que le des manita arriba para que la información pueda llegar a más personas y no olvides de darle la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Hasta la próxima.